Muy bien. Vale. Pues nada, yo me llamo Valentín. Normalmente esto lo hacemos ahí en presencial, así que podemos ver unas caras. Bueno, a veces es distinto. Pues llevamos ya... Este va a ser el 5.º año que sacamos estas prácticas. Bueno, de hecho ya hay compis vuestros que han empezado en el primer cuatrimestre, ¿vale? Y hay algunos compis del segundo cuatrimestre que ya han empezado. Ahora cuando os muestre los proyectos veréis que hay gente, bueno, pues porque contactaron con antelación con el departamento, tal. Pero bueno, lo normal es empezar ahora, que por eso estáis aquí todos y eso. Vale. Bueno, pues la idea de hoy es contaros un poco de lo que hacemos nosotros, de qué van estos proyectos y contaros primero eso, de forma genérica lo que hacemos y luego pasamos a comentaros de forma individualizada cada proyecto. Es decir, os voy a contar cada uno de los proyectos en qué consiste más o menos, ¿vale? Este año sois muchos, no sé por qué, bueno, supongo que influirán varias cosas, como que las grandes empresas no han ofertado proyectos o menos proyectos con lo de la crisis y tal. El caso es que sois muchos y eso cambia un poco las reglas con respecto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Siempre lo hemos hecho todo muy individualizado y este año intentaremos que siga siendo así, ¿vale? Nosotros hacemos un seguimiento, hasta ahora siempre habíamos hecho un seguimiento semanal y bueno, pues ahora igual eso cambia. Pero bueno, voy a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Tengo aquí una pequeña presentación que luego subiré también, ¿vale? Vale, entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, pues... venga, pues vamos a ver un poco aquí. Venga, vale, pues para este año, hablando en general, pues hemos presentado las de finanzas, ¿vale? Que es el 1, ¿no? El 2, que son lo de tráfico que habéis visto, que hemos ofertado en el departamento, y el 3, con ese nombre tan largo, es lo de oftalmología, ¿vale? A mí me gusta que los proyectos sean como muy prácticos, ¿vale? Y tengan una visión casi comercial, ¿vale? Bueno, y sin casi, de hecho. Entonces, la que veis, la de finanzas, está agrupada bajo el nombre este de Growing, ¿vale? Que es el proyecto que estamos intentando sacar adelante, ¿vale? Donde han estado compis vuestros con anterioridad, ¿vale? Haciendo TCGs y TCMs como vosotros. Luego está la de tráfico, que está metida en TrackSync, ¿vale? Bajo el proyecto TrackSync, ¿vale? Que ahí, pues eso, todavía no están constituidas como empresas, utilizamos una empresa, digamos, que engloba las dos por temas de impuestos y todo eso, pero bueno, la idea es que estos proyectos llegaran a ser proyectos individuales en los que corre una empresa y que se trataran esos distintos temas, ¿vale? El de finanzas, el de tráfico. El de oftalmología está un poquito menos maduro, lleva menos tiempo con nosotros, ¿vale? Finanzas lleva 5 y tráfico lleva 3, ¿vale? Vale, sobre los alumnos, ¿vale? Aquí hay cierta historia porque he estado mirando con vosotros pues eso, que parecía que faltaba gente, ¿vale? Había uno que no teníamos muy claro. Ya nos dijo Rodrigo que no iba a estar porque es una cosa que suele pasar, pues que, como que dijo, ¿no? Las prácticas se deben transformar en TFG también. Y quedan 2 personas, en teoría solo uno es el que no estaba apuntado entonces tenemos que saber si Jaime o Sergio, o Jaime y Sergio, qué pasa con ellos, ¿vale? Es que he añadido mi nombre está en el 26, en la línea 26, que no me fijo que estaba, ¿sabes? Muñoz Samper Jaime. Tú eres Samper, Jaime. Sí. O sea, que está ese espacio en blanco, pero si te fijas en la línea 26, que lo añadí yo la Sí. porque no me debí ver.
Ah, vale. O sea, espérate, que esto hay que hacerlo tal que... Ah, sí. Esto nos vemos para acá. Ya me ha pasado con otro compi que tampoco se encontró y se puso al final, que ya lo he puesto en su sitio. Vale. Entonces, perfecto. Entonces, la persona que está missing, que está perdida, es Sergio. Vale, pues ya supongo que no estará aquí y supongo que no lo tendremos en el. Pero bueno, pues mira, ya lo hemos identificado. De manera indirecta, no sé qué será de él, pero bueno, me manda también la convocatoria por email por si acaso. Vale, pues ya sabiendo esto un poco bien. Vale. Venga, pues seguimos con la presentación. Ya estáis todos, solo falta esa persona, pero bueno, avisada está, no podemos hacer más. Vale. Vale, lo que os contaba del contexto, ¿no? Entonces este año sois mucho más de lo que suele ser. Entonces, bueno, pues hemos tenido que pensar en alternativas, digamos, ¿vale? Entonces una de las alternativas es, bueno, que otros chicos de otros años, ¿vale? O sea, normalmente, a ver, si os cuento un poco más. Quiero expresarme, me expreso regular, a ver. Hay chicos que han hecho el TCG el año pasado en algún tema y que se ven que tienen resultados prometedores, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vosotros vais a trabajar con algunos de esos chicos. Siempre voy a estar yo de fondo por si hay problema, pero en principio el día a día os lo llevarán ellos. Como os he comentado, nosotros solemos hacer reuniones semanales, ¿vale? O sea que en principio aquí se trabaja. Hay veces que sabéis que bueno, que uno se puede esconder y tal, pues no es el caso aquí. Entonces normalmente hay reuniones semanales. Entonces va viendo el progreso y todo eso, ¿vale? Entonces, claro, es inviable para mí, creo que sois 31 o 30, pues es inviable llevarlo, ¿no? Digamos así directamente. Entonces, lo que va a suceder es a antiguos alumnos que han acabado el proyecto, que son buenos, por supuesto, que continúan y todo eso, pues interaccionaréis con ellos, ya serán como los líderes del grupo, pese a que yo esté ahí de fondo. Y si hay algún problema o lo que sea, algún conflicto, pues siempre me podéis escribir a mí al WhatsApp y tal. Pero vamos, en principio, en el día a día os llevarán ellos. Que eso no quita nada, o sea, lo hacen bien y están ahí puestos porque son buenos. Ya han terminado su grado, han terminado tal y bueno, pues llevarán en muchos casos eso. En algunos casos también será conmigo, directamente, ¿vale? Y entonces de esa manera sí que va a ser posible ofreceros para todos pues eso, el TFG e intentar conseguir que siga siendo algo personalizado, donde realmente pues tendréis atención, podáis aprender y eso, no algo muy genérico y muy tal, que al final es copiar algo y ya está. Pero bueno, un segundo. Vale, bueno. Vale, pues eso dicho esto, vamos a repasar un poquito. Entonces, esto lo contamos todos los años, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Pues la historia es que veáis que todo lo que aprendéis en la escuela pues es útil. Las cosas que aprendéis en la escuela es útil, ¿no? Muchas veces, cuando yo también estudié aeronáuticos como vosotros, estaba ahí en la escuela y bueno, muchas veces se decía, bueno, pues esto que hacemos no sirve para nada y tal. Pues sí, claro, lo que estáis en la escuela sirve para mucho, las mates sirven para mucho y las finanzas es un caso en el que las mates sirven para mucho, ¿vale? Y es un poco lo que intentaremos utilizar aquí, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos es que apliquéis lo que sabéis, ¿vale? De hecho, de normal, en la mayoría de los casos, sabéis más que lo que vais a ver de conocimientos teóricos, sabéis más de lo que necesitáis y será más aprender finanzas. En algunos casos, en pocos, el nivel de matemáticas es mayor que el que tenéis en la escuela, pero bueno, ya os diré cuáles, por si hay alguien que es súper friki y quiere meterse en esas cosas.
Y luego el otro objetivo es que se supone que, bueno, normalmente antes, otros años, esto eran prácticas más TFG, pero bueno, ahora consideran que es mejor que solo sean TFG. Bueno, pero en cualquier caso, sean unas prácticas, un TFG, la idea también es que tengáis una primera aproximación a cómo es el mundo de la empresa, ¿vale? Yo trabajo en Airbus y, bueno, aparte de desarrollo estos proyectos que tienen una parte ya cercana a comercial, digamos, como os he dicho, hay una empresa y, bueno, pues estamos trabajando un poco haciendo esto, ¿no? O sea, que estoy por esas dos partes, ¿no? Entonces, lo que quiero es un poco que para vosotros también sea como una aproximación a cómo se trabaja en una empresa, ¿vale? Entonces, lo de cómo se trabaja en una empresa, pues básicamente es que tenéis mucha autonomía. En una empresa no hay nadie encima de vosotros diciéndoos nada, ¿sabes? Os dicen unas guías y vosotros más o menos vais trabajando, ¿vale? Pero sí que hay una supervisión, obviamente, no se te deja tampoco que... ¿no? Pues entonces queremos un poco transmitir esa idea. Por eso, por ejemplo, de los controles semanales, ¿vale? O sea, hay unas reuniones semanales, son muy típicos, ¿vale? Para contar un poco lo que se va haciendo. Durante la semana nadie está encima ni se os piden cosas y tal, ¿no? Y luego, aparte de eso, la otra parte es que normalmente tendréis que investigar. En todos los trabajos hay que investigar, hay que hacer cosas, hay que pensar, hay que buscar artículos, hay que hacer cosas, ¿no? Que es un poco lo que vais a encontraros luego. Ya no es un libro y me lo estudio, ¿no? Sino que hay que inventar, hay que... Pero bueno, para vos sois ingenieros, ¿vale? Y pues tenéis autonomía para lo de vuestro trabajo, ¿no? Pues planificarlo y eso. ¿Por qué deberíais haber escogido esto? Digamos, espero que coincida con lo que tenéis en mente. Pues primero eso, porque queréis investigar. Esto es... investigar tampoco significa estar en el estado del arte. Me refiero, no es publicar papers y nada. Significa que tú tienes que lograr unos objetivos, no está claro el camino y tú tienes que ver cómo es ese camino. No quiere decir que sea investigación básica tampoco, ¿vale? Pero bueno, quiere decir que os gusta pensar, utilizar las matemáticas, ¿vale? Luego también queréis ver otras cosas que no estén en la escuela, claro, porque ni finanzas, ni de tráfico, ni de tecnología, pues obviamente eso no se ven cosas en la escuela de normal. Y además queréis aprender tecnologías que se estén utilizando ahora. Por ejemplo, lo de Python. Como os he dicho, Python es un lenguaje súper utilizado cada vez más. De hecho, inicialmente se utilizaba R y nosotros empezamos el primer año, hicimos en R, pero luego ya cambiamos porque se dio un vuelco y Python pasó a usarse mucho por las empresas y tal. Y como es lo que os digo, también quiero que sea como un medio salto para vosotros a la empresa, pues como es lo que pide la empresa, pues... De hecho, hace poco me decía un chico del año pasado que justo le habían cogido y dice, mi factor de diferenciador fue que yo sabía Python y necesitaban a alguien programando en Python y tal. O sea que sí que cuenta, ¿eh? Luego, aparte, hay chicos que han entrado en bancos, a trabajar en bancos y que, a ver, no, por supuesto, lo más importante es ser aeronáutico, pero a lo mejor cuando hay varios con el mismo perfil, pues al haber hecho el TFG o el TCM y saber un poquito de finanzas, pues os da una pequeña diferencia. ¿Vale? Y claro, vosotros eso pues vais a utilizar las tecnologías que más o menos utilizan ahora, ¿vale? Luego otra cosa, como esto es finanzas, pues hay una parte que es dinero, ¿vale? Que por cierto, no lo he dicho, pero cuando tengáis cualquier duda, interrumpirme, no hace falta esperar al final ni cosas de esas. Si queréis preguntar algo, me lo decís antes. Pues lo de propiedad intelectual, bueno, pues esto es dinero. Entonces, alguna vez, lo normal es que no des dinero, ¿no? De hecho, estaba viendo la estadística y creo que por finanzas en estos 5 años han pasado, eran 60 y pico personas, ¿vale? Ya son, ¿eh? Para haceros una idea que vosotros sois 30 y pico de un golpe, o sea que es 31 de un golpe. Pero bueno, entonces, de esos 60 y pico, proyectos que vayan a ser viables, es decir, hay 3 estrategias que sí que van a pasar a real, digamos, y que ahora mismo están en demo, en paper trading que se llama, ¿vale? Que es datos reales, pero operaciones simuladas, ¿vale? Y bueno, se supone que luego pasarán a real y tal. Entonces, bueno, pues esto puede dar dinero y eso, ¿no? Pues entonces,
¿qué es lo que se espera de vosotros cuando hacéis el proyecto con nosotros? Vosotros lo vais a desarrollar, vais a codificar las cosas, ¿vale? Pero nosotros vamos a liderarlo, dar las ideas, etcétera, ¿no? Y aprendéis y todo eso. Entonces, al final, pues se hace una solución salomónica, ¿sabes? En principio, vosotros podéis usar lo que habéis desarrollado y os lo podéis quedar, y nosotros nos lo quedamos también. Entonces lo tienen las dos partes. Y luego ya podéis utilizar y hacer con él lo que queráis vosotros, ¿vale? Normalmente, si hay dinero, pues normalmente las finanzas, pues para que dé algo dinero, tienes tú antes que tener dinero también. Es decir, si te dan un 10% de 1.000 euros, pues no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, normalmente hacemos acuerdos con los chicos en el caso de que haya éxito y se negocie y tal. Pero bueno, aunque este año es un poco más complejo porque son grupos de trabajo. Pero bueno, que eso sea el problema, vaya. Pero bueno, en principio eso. Vosotros, al final, de hecho, cuando se entrega el TCG o TCM, pues tenéis que dar, aparte de los documentos del TCG y la presentación y eso que os damos, os pedimos, perdona, pues aparte de eso luego tenéis que dar también el código, ¿vale? Luego, la manera de funcionar esto es lo que solemos hacer todos los años. Pero, bueno, este año intentaremos que sea igual. O sea, normalmente se asigna un slot para cada tema, son de 2 horas, es lo típico que se reúnen, ¿vale? Lo de la aula para el semestre, esto pues desde luego ya no. Lo vamos a hacer todo online en principio con todo esto que sucede, ¿vale? Entonces lo que antes lo hacíamos en aula, pues ahora lo hacemos online. Entonces la idea es que de una semana a otra vosotros tengáis una presentación, ¿vale? Tengáis hagáis una presentación en la que expongáis las cosas, ¿vale? ¿Para qué? Para ir un poco al punto, ¿vale? Quiero decir, no es tanto por controlar lo que hayáis hecho, ¿no? Que en el fondo es lo que vosotros queráis, sino para que la discusión sea más centrada, ¿vale? Porque normalmente cuando hacéis un PowerPoint no es lo mismo que enseñar el código, sino que ya vais y resumís lo que habéis hecho, vais a los puntos conflictivos, entonces la discusión es más fácil y así se avanza más, ¿vale? Luego las herramientas, pues como ya os puse por internet, ¿vale? Normalmente utilizamos Python, ¿vale? Y bueno, pues aparte del Python tal cual, utilizamos NumPy y también utilizamos Numba, ¿vale? Luego para descarga de datos, eso ya lo veréis. Normalmente utilizamos Lucascopy para cosas de Forex. Este año he visto Interactive Brokers, que es el broker con el que trabajamos nosotros de momento, ¿vale? ¿Vale? Luego, las cosas sobre las que trabajamos, que son los mercados e instrumentos que se utilizan, ¿vale? Vale, pues normalmente nosotros estamos trabajando, no sé cuánto familiarizados estáis un poco con finanzas, pero digamos que esto es un poco lo que más se hace, ¿no? Que tienen las acciones, que las acciones son de empresas de Google, de Facebook, de Apple, de Repsol, vaya. Que es lo normal, ¿vale? Luego tienes renta fija, que es deuda, que puede ser deuda de empresa, deuda de los estados, luego la famosa prima que hablan de la deuda española frente a la alemana, etcétera, ¿vale? Y luego están los derivados, que son futuros y opciones, ¿vale?
Que estos además son mercados regulados, ¿vale? Futuros y opciones son elementos relativamente complejos, ¿vale? Y que algunos de vosotros veréis, ¿vale? Aparte de eso, luego está Forex, swaps, ¿vale? Que eso es otra cosa que no tratamos mucho aquí, ¿vale? Nosotros básicamente vamos a estar en Forex, la mayor parte de las estrategias las desarrollamos en Forex, en particular en el euro dólar. Forex es la abreviatura de Forex Exchange, ¿vale? Que es el mercado de divisas, ¿vale? Y ahí entonces lo que cotizan son pares. El euro dólar, el euro dólar canadiense, el euro dólar australiano, etcétera, ¿vale? El dólar australiano contra la libra británica, ¿vale? Hay muchos pares, ¿vale? Nosotros utilizamos nuevamente el Forex porque Forex no es demasiado tendencial, las acciones son muy tendenciales. Y entonces da una sensación, bueno, las acciones eran muy tendenciales hasta 2008. Luego ya depende de cada mercado. Pero bueno, el caso es que solemos utilizar Forex. Normalmente los proyectos aquí lo que se va a utilizar van a ser acciones, ¿vale? Opciones y Forex, ¿vale? Eso es lo que vamos a utilizar. Y este año, por primera vez, vamos a sacar criptomonedas, un poquito de criptomonedas y DeFi, pero DeFi bueno, DeFi en principio, DeFi es Decentralized Finance y es un poco lo último que hay ahora. Pero sobre todo criptomonedas, DeFi todavía no. O sea, la vamos a sacar, pero por otra parte, no por la parte de aeronáutica. Vale. Ayer era un informático trabajando en eso. Vale. Vale, mucha gente dice que si estos son los pozos del café, ¿no? Lo de las finanzas y tal, ¿no? Entonces una pregunta legítima es, oye, ¿esto de finanzas funciona, no funciona? Y la respuesta es que funciona. Lo que pasa es que es muy difícil que funcione, ¿vale? Pero sí funciona. Hay empresas que viven de eso. Por ejemplo, la más conocida, que hace lo que hacemos nosotros, que es trading algorítmico, es decir, basado en ordenadores y no con decisiones personales. De hecho, yo creo que en España no hay ninguna empresa famosa que haga eso. Si lo conseguimos, seremos nosotros los primeros. Pero bueno, en el extranjero sí que hay. Por ejemplo, la más conocida es Renaissance Technologies, ¿vale? Que hay un artículo que por suponer lo de Minting Money. Minting Money es que crean dinero, ¿no? Pues Renaissance Technology, que es está liderada por James Simons, pues bueno, tienen retornos, tiene el retorno medio, yo creo que está en torno al 40%, ¿vale? O algo así, creo que lo tiene. O sea, que tiene consistentemente gana todos los años. Aparte de eso, luego hay otras empresas que hacen market making, por ejemplo, que también hemos empezado este año a hacerlo, ¿vale? Con uno de vosotros, de hecho. Que también ganan consistentemente dinero, ¿vale? Por ejemplo, tenéis otras, o sea, por ejemplo, del estilo de Renaissance, tenéis otra que se llama Two Sigma, como 2 sigmas de la distribución normal, pues Two Sigma. Y luego de market makers, por ejemplo, tenéis a Citadel o Virtu, que muchas veces los caracterizan como los malos. Virtu, por ejemplo, creo que dijo que ahora no me acuerdo, pero es del estilo. O sea, no te sé decir las cifras exactas, pero creo que en 5 años habían perdido un día, para que os hagáis una idea. O sea que se puede ganar consistentemente, sí. Es muy difícil, sí, súper difícil, ¿vale? Entonces, es una industria muy competitiva, digamos, por eso es muy difícil, ¿no? Es una industria muy competitiva, además no tiene barreras de entrada, con lo cual mucha gente hace cosas, digamos, ¿vale? Entonces es muy difícil sacar la cabeza con respecto a los demás, ¿sabes? Yo creo que fue eso con Obama, ¿no? Que salía la estadística de que la mitad de los doctorados de Estados Unidos iban para el sector de finanzas, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea que es complicado sacar la cabeza ahí, ¿vale? Pero sí que se puede y hay empresas que viven de eso, ¿vale? Y aparte de por la experiencia de otra gente, digamos, de otras empresas, también es
bueno, pues hay papers, nosotros estamos desarrollando unos papers, por ejemplo, o sea, utilizando uno de esos papers, mejor dicho, ¿no? Pues que habla del momentum, ¿no? Que los inversores son irracionales y entonces el mercado no es completamente no asigna los precios de forma efectiva constantemente, digamos, ¿vale? Normalmente sí, pero bueno, a veces no, hay movimientos irracionales, ¿vale? Vale. Valentín. Oh, dime. Creo que alguien ha comentado por WhatsApp que si le puedes dar acceso. Ah, perdón. Sí, aquí está. Jesús. Pues sí, en teoría somos los 30, vale. Gracias, porque ahora mismo con la sala que os doy no lo puedo mirar. Vale, luego lo de los tipos de análisis que hay, ¿no? Bueno, pues, o sea, ¿qué significa tipos de análisis? Son la manera de meterte en el mercado, digamos, cómo la gente analiza el mercado para intentar ganar dinero, ¿vale? Pues ahí, digamos, 3 métodos, ¿no? Está el chartista, que es pues la típica hombro, cabeza, hombro. Bueno, que sepa un poquito de técnico, pues lo de chartista lo sabrá. Que es un poco, pues, es algo visual. Es decir, tú ves las gráficas, ¿vale? Y entonces te haces, viendo cómo son las velas, que se llaman, pues te haces una idea, ¿vale? Es decir, nosotros podemos meternos, por ejemplo, vamos a meternos en una página, pues yo qué sé, venga, vamos a ver Telefónica. Vamos a ver Telefónica en Investing, por ejemplo. ¿Vale? Vale, pues cuando cargue la gráfica, ahí va. Aquí. Pues veis, aquí tenéis, esta es una gráfica típica de finanzas, ¿vale? Esto es Telefónica, cada vela es un día, está en diario, puedes ponerlo en un mes, en una hora, ¿vale? En 5 minutos, ¿vale? Y entonces en cada uno de estos vas a tener una distribución de pues eso, de cómo se ha comportado el precio en ese rango, ¿vale? Por ejemplo, si lo ponemos en meses, ¿vale? Pues aquí vemos el precio de Telefónica de 2007 hasta este, ¿no? Que viendo esto, ¿verdad? Complicado invertir en Telefónica, ¿verdad? Bueno. Pues bueno, pues hay gente que dice cabeza, hombro, cabeza. Dicen, bueno, pues si este sube, este baja y este no sé qué, pues va a ser para abajo, ¿vale? Pues ese es un tipo de análisis. Luego hay gente que mete indicadores, ese sería el chartista, digamos. Luego hay gente que mete indicadores, por ejemplo, pues yo qué sé, una media móvil, que es lo más fácil. Vale. Y este es el técnico, ¿vale? El análisis técnico, ¿no? Donde entonces, pues a lo mejor ya es algo numérico, ya no es solo visualmente cómo se mueven las velas, sino que también es pues la pendiente que tenga eso. Pues la diferencia entre medias móviles de distintos periodos. Puede ser una media móvil más lenta, con una más rápida, se cruzan, no se cruzan, ¿vale? Y luego está el cuantitativo, ¿vale? Que es, digamos que utiliza pues matemáticas más sofisticadas, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, pues utilizar correlaciones, utilizar Fourier, tal. A ver, normalmente, claro, la gente ahora habla mucho del cuantitativo y eso, ¿vale? Como el más, ¿no? El mejor y tal. En el fondo no hay mejores ni peores, es decir, el mejor es ganar dinero, de cualquier manera. Por ejemplo, el chartista, nosotros también hacemos chartista, pero bueno, matematizado, ¿vale? Hacemos lo de eso es matemática simbólica, ¿vale?
Entonces ahí analizamos patrones, básicamente. Eso es bueno, pues si conseguimos sacar una ventaja al mercado, es bueno, ¿vale? De hecho, nosotros hacemos de todo, de esos tres tipos, ¿vale? Hacemos tanto chartista en esa parte, en la de simbolización matemática y, por tanto, búsqueda de patrones, digamos. Luego hacemos técnico, hacemos bastante técnico, porque es lo que más he publicado, ¿vale? Digamos, y donde se pueden sacar más ideas. Y luego también hacemos cuantitativo con relativa sofisticación de matemáticas estocásticas, a lo mejor también hacemos con integración, hacemos señales digitales también, hay proyectos sobre señales digitales, tratar la impresión como una señal digital, hay un poco de todo, ¿vale? Y os ofreceremos un poco de todo en los proyectos. ¿Qué es mejor y qué es peor? Pues nada es mejor ni peor, es decir, es lo que os digo, ¿no? Todo tiene su historia. Chartista y técnico, digamos, es similar en el sentido de que no hacen falta muchas mates y suele ser más cosas de idea feliz, que por experiencia en la escuela sabéis que la idea feliz al final es lo más complicado de todo, ¿vale? Y bueno, pues ahí eso pues te hace falta un poco de mates, un poco de programación. Luego la parte de cuantitativa, ahí sí que suele ser más importante la parte de mates. Ahí sí que puede ser cosas relativamente complejas y en que pues haces cosas, pues en vez de, por ejemplo, Fourier, pues haces otro algoritmo algo más complejo que no habéis visto en la escuela, o con mates estocásticas. Bueno, mates estocásticas es un festival de matemáticas, de cosas que no habéis visto y tal, de integrales aleatorias, digamos, ¿no? Teniendo un integral sobre variables aleatorias y tal. Que nada es imposible. De hecho, hemos hecho proyectos de estos como hemos comentado, hemos hecho proyectos de las tres cosas. Pero bueno, que cada cosa tiene lo suyo, ¿vale? Y todo está bien, en general. Bueno, esto siempre lo ponemos, pero vamos, es muy difícil, ¿no? Nunca perdemos la esperanza. La idea final es operar en real, claro. Y pues normalmente al final presentáis, al final en un TCM o un TCG nunca llegas a lo del panel de inversores porque no es tanto tiempo, pero bueno, sí que es verdad que normalmente vienen, no sé, bueno, por lo de siempre, por lo de ser tantos, ¿vale? Pero bueno, para las lecturas del TCG y del TCM normalmente viene, por ejemplo, una persona que trabaja en el Santander, que ha trabajado en el Santander, que ahora está ya retirado, que ha trabajado en tesorería, ha trabajado haciendo trading durante su vida profesional, claro, toda su vida profesional. Y esta persona, por ejemplo, normalmente pues comenta los proyectos y tal. Este año, seguramente, en uno de los proyectos que ahora os contaré, también también controle o de su opinión, digamos, una persona que ha estado en el BBVA, ¿vale? Que de hecho fue el jefe de análisis del BBVA. Y también nos hace, pues, también, pues, de sus comentarios, digamos. Y orienta un poco, ¿vale? Que eso va también un poco en línea con que sea algo que se ha hecho en la industria. Luego vendría de tráfico, pero al final lo hemos hecho partida. Entonces, bueno, de momento esta primera parte terminada de la presentación. No bien de tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. Valentín, ¿me escuchas? Sí. Tengo una pregunta. El de los 3 TFGs que hicisteis, ¿en qué modalidad fueron los que eran rentables? ¿Están los chartistas técnicos o cuantitativos? A ver, uno es de matemáticas. El otro es alternativo. Bueno, es que lo he contado todo muy simplificado.
El otro podría considerarse técnico y el tercero técnico también. O sea, 2 técnicos y 1 de mates. Pero bueno, hay más de mates o sea, nosotros tenemos como una especie de cola, digamos, de trabajos, digamos, como una pirámide, digamos, ¿no? En arriba del todo estarían estas 3 estrategias que están casi para entrar en real, o esperemos que entren en real, y luego por debajo hay más que están acercándose a eso, ¿vale? De hecho, las ofrecemos con vosotros, es decir, vosotros vais a trabajar en algunas que tienen pinta de ser prometedoras, que pueden llegar a algo, ¿vale? Entonces, en esas, en las prometedoras, también hay chartista, por ejemplo, y también hay de mates y cuantitativas, hay un poco de todo. O sea que no hay nada que sea mejor, como hemos hablado. Sobre todo es idea feliz. Lo más importante es idea feliz. Y otra pregunta. El tema de los derechos del TFG y todo eso, si yo, por ejemplo, le doy, digamos, por ejemplo, yo con un TFG, aunque sea bueno o malo, da igual, que tenga una idea, tenga una estrategia rentable o no. Si yo podría como ofrecerlo a todos los demás compañeros y ellos me dejan verle el suyo, o eso va a ser posible, de todas formas. Eso, en principio no. En principio, como no sabemos lo que vayáis a querer, cada uno ve el suyo o el de su grupo de trabajo, ¿vale? Nosotros trabajamos en el Drive, en Google Drive, y entonces ahí hay unas carpetas, y entonces pues cada grupo de trabajo tiene una carpeta, ¿vale? Vale. Y en principio cada uno ve lo suyo, luego ya lo que queráis hacer entre vosotros ya es cosa vuestra. Eso es un apaño entre vosotros. Entonces yo regulo cómo interacciono con vosotros, y yo luego ya lo que queráis hacer vosotros. Eso ya es por vosotros mismos, ¿no? Vale. Sí. Gracias. Vale. ¿Alguna más? Vale. Vale. Si queréis, yo os lo he puesto muy resumido. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un poco lo que manejamos, ¿vale? Esto es un mapa de ideas, creo que se llama en español, un mind map en inglés. Y entonces aquí un poco tenemos, que es un poquito más de lo que hemos hablado, ¿vale? Normalmente es un poquito más complejo que esos 3 que hemos hablado. Pues tenemos estrategias de técnico, digamos, normal, lo que la gente entiende por técnico. Luego tenemos un técnico a largo plazo, digamos, una cosa nuestra, lo llamamos así. Luego tenemos estrategias en opciones, ¿vale? Luego tenemos las estrategias que son pura matemática. Luego tenemos alternativas, ¿vale? Y estrategias alternativas que no entran en ninguna otra categoría, digamos. Este año hemos empezado con High Frequency Trading, que no es High Frequency Trading, pero bueno, sigue ese espíritu, digamos, de Market Maker, digamos. ¿Vale? Otros años hemos hecho también de Machine Learning, ¿vale? Pero hasta ahora no nos ha dado mucha historia lo de Machine Learning. Y eso es un poco lo que tenemos, ¿vale? Que ya no son las 3 categorías, sino... De hecho, simbolización, o sea, chartismo, que sería simbolización, lo tenemos metido en matemáticas. Sí, los patrones estadísticos. Esto sería lo del chartismo. Y esto es muy válido, claro, como cualquier otra cosa. Vale. Y vosotros trabajáis en cosas de estas, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos ya entrar en la descripción de los proyectos, ¿vale? Que tiene que ser un poco por encima, porque claro, son muchos. Al final, entre comillas, a ver, era un reto para nosotros ofrecer 31 o 30 TFGs, ¿vale? Porque es muchísimo, ¿vale? Pero bueno, como os he dicho con lo de los chavales y todo esto, al final hemos logrado que haya más oferta que alumnos, ¿vale? En principio hay para 43, ¿vale? Eso quiere decir que tenéis donde elegir, ¿vale? Hay bastante donde elegir
y habrá cosas que no se cubran, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho en 3 años? Y haremos esto, ¿vale? Yo ahora os voy a contar esto y os pondré una lista. Aquí todavía hay algunas cosas que están por cerrar, ¿eh? O sea que no, pero bueno, como os pongo os dejo puntuar varias cosas, ¿vale? Pues si al final uno no se termina de cerrar, porque hay alguna cosa, tengo que hablar con ciertas personas para terminar de cerrar esto, ¿vale? Pero en principio vosotros, a ver dónde está, aquí. Por ejemplo, esto fue el año pasado, ¿vale? Con la gente de finanzas, ¿vale? Aquí están los proyectos de finanzas, ¿vale? Pues entonces, eso, aquí vosotros estáis aquí en la cabecera vuestros nombres y después aquí vais puntuando del 1 al 4, donde si mal no recuerdo, sí creo que sí, el 1 es lo que menos os gusta y el 4 es lo que más, digamos, ¿vale? Y después en los distintos temas ponéis cosas del 1 al 4. Los que ya tengáis un tema asignado, pues no hace falta, ponéis el 4 ahí y ya está. De hecho, ahora cuando describa los proyectos, algunos vendrán en gris y es porque ya alguien los ha empezado, ¿vale? Y hay una plaza asignada para eso. Entonces, vale, veis, por ejemplo, bueno, justo este es especial porque en principio lo iba a hacer un compañero de Andrés Alonso, que Andrés Alonso me pasó el nombre, pero bueno, todavía no he hablado con él, entiendo que será así. Pero bueno, el de Market Profile, por ejemplo, que sí ha empezado ya, pues ya está. Bueno, en este caso hay dos plazas, pero bueno, una ya estaba cubierta y la otra casi que también, pero bueno, que no pasa nada porque hay un montón de plazas, o sea que eso no... Bueno, y aparte de todo esto que os digo, si alguno tiene alguna idea que quiera llevar a cabo, siempre estamos abiertos y podéis sugerírmelo, me lo escribís por WhatsApp, oye, vale, que yo quiero específicamente esto, ¿vale? Y entonces se hace. Sobre lo de criptomonedas que habéis preguntado, las criptomonedas no dejan, porque bastante estáis interesados en criptomonedas y es normal, o sea, es súper guay y está de moda, y es algo nuevo, que siempre es interesante y tal. A ver, con eso hay que tener cierto cuidado, digamos, en el sentido de bueno, no cuidado, Brian, que las criptomonedas no dejan de ser un activo más. Es decir, vosotros vais a aprender técnicas y vais a hacer, pues yo qué sé, que haga, por ejemplo, alineamientos de EMAs, de exponential moving average, de medias móviles exponenciales, ¿vale? Pues eso se aplica igual en Telefónica, como se aplica en el euro-dólar, como se aplica en criptomonedas. Entonces, a priori, trabajar en criptomonedas o no, a no ser que sea la parte de DeFi, de Decentralized Finance, pero la parte de DeFi, que por eso la parte de DeFi es menos matemática y por tanto es más difícil sacar un proyecto de ahí, y eso es más, pues yo qué sé, más informático, más tal, pero quizás matemática menos. ¿Vale? Pero bueno, que cualquiera de las técnicas que os vamos a enseñar, excepto la parte de opciones, que creo que también hay opciones, sobre el Bitcoin. Oye, ¿alguno de vosotros, a ver, que se escucha ahí un poco de ruido, poner el micro, please? Vale, entonces, lo que estamos hablando de lo de las criptomonedas, eso, que en el fondo eso, pues que se pueden utilizar con cualquiera de las técnicas que hagáis, en casos específicos como las opciones, por ejemplo, y creo que también hay opciones ahora sobre creo que había futuros seguros sobre el Bitcoin y no sé si opciones. Pero bueno, que en general se puede aplicar, ¿vale? Lo que pasa es que las cripto tienen un problema y es que tienen mucho sesgo a crecer. O sea, las cripto han crecido mucho. Es verdad que también se hundieron, pero vamos, netamente han subido muchísimo de valor en muy poco tiempo. Entonces,
ahí ya tienes un sesgo en el que tu estrategia, si tú desarrollas una estrategia, puede ser que sea muy ligado a que sea tendencial. Nadie te está diciendo que en un futuro las criptos sigan subiendo igual. De hecho, no sé, en algún momento dejará de subir, porque si no conquistaría el mundo, ¿no? Todo no puede subir de forma infinita, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un riesgo y ese es una de las razones, digamos, por las que utilizamos, por ejemplo, el eurodólar o esto mismo, Telefónica, que es bastante, pues bueno, pues tiene momentos de subida, momentos de bajada. Típicamente nosotros utilizamos 10 años, digamos. O sea, que efectivamente sería este periodo, pues ahí tienes periodos de bajada, de subida, tal, pronunciados, marcados, entonces ves un poco todo. El típico que utilizamos más es el euro-dólar porque es una cosa muy aburrida. También te da cierta confianza porque también hay maneras de evaluar cómo de aleatorio es un asset y el euro-dólar es de las cosas más aleatorias que hay para bien y para mal. También es verdad que hay gente que dice que somos demasiado duros por intentar ir a lo más aleatorio, pero ahí tienes más confianza que las cosas van a funcionar. Vale, pues este, por ejemplo, es el euro-dólar, que es lo que más utilizamos. Bueno, pues aquí veis que va para arriba, para abajo, tal, y está cambiando desde 0,8 hasta 1,5. O sea que se mueve un margen muy estrecho, sube, baja, ¿vale? Y es lo que solemos hacer. Pero vamos, que en cualquier caso, lo de las cripto se puede aplicar lo que sabéis a cripto, ¿vale? En particular, en algún cripto lo vamos a aplicar, ¿vale? Que me acuerdo así por encima, el de patrones, por ejemplo, ¿vale? Este vamos a utilizar cripto. Aplicación a cripto porque tiene sentido, ¿vale? Pues venga, empieza a escribir. Vale, en divergencias, ¿vale? Divergencias, esto es parte técnica, hace falta relativo, no hace falta demasiada mate, no hace falta demasiada programación, digamos. Es un punto medio, digamos. Pero lo particular de aquí es que intentaremos hacer ponderaciones. ¿Qué significa eso? Las ponderaciones es, yo he hecho una estrategia, no es una martingala, es una especie de martingala, para haceros pasituadas, haceros una idea, ¿vale? Que luego hay martingalas por ahí. Pero bueno, esto es una especie de martingala, ¿vale? Entonces ahí lo que hacemos, pues ya lo tenemos desarrollado, hemos hecho un método y ahora queremos ver más métodos, por ejemplo. Ahí lo que hacemos es seleccionar, tú tienes varias estrategias corriendo. A lo mejor esas estrategias per se no dan dinero, ¿vale? Pero cuando las ponderas, tiene una cosa, también tiene que ser que la serie original que sea así, ¿eh? Tiene una cosa que se llama persistencia, ¿vale? La persistencia quiere decir que si estoy ganando dinero o subiendo, digamos que estoy subiendo, voy a continuar subiendo. O si estoy ganando, voy a continuar ganando dinero. Y si estoy bajando, sigo bajando. O si estoy perdiendo dinero, sigo perdiendo dinero. Bueno, pues si se cumple esa regla, que no es normal que suceda, pero en este caso sucede con las reglas que hemos definido, ¿vale? Entonces, a lo mejor la estrategia per se no da dinero, pero por el hecho de tener persistencia, sí que puedes hacer que dé dinero en el sentido de que lo que haces es ponderarlas. Es decir, si voy ganando, como lo normal es que siga ganando, ¿vale? Pues le voy a dar más valor. Voy a decir, vale, pues si alcanzo una tasa de acierto mayor del 53%, pues las operaciones van a ser, van a ser por 2. Si es mayor de un 58% la tasa de acierto, las operaciones van a ser por 3, ¿vale? Entonces yo voy ponderando, ¿no? Y si la tasa de acierto es muy baja, pues la pongo a 0 y no opero. Pues si fuera muy baja, podría ponerle incluso a -1, por ejemplo. Estaría más bajo, ¿vale? O sea, -1 sería, perdón, no más bajo. Si es muy baja, lo pongo a -1, que quiere decir que hago la operación contraria, ¿no? Pues eso sería un poco, por ejemplo, y entonces tú podrías tener varias estrategias a la vez, y entonces pues dices, pues vale, pues cojo esta, cojo la otra, ¿vale? Y entonces digo, pues, o sea, hay una ponderación con respecto a sí mismo, es decir, tengo esa serie temporal y yo la pondero con respecto a mí mismo, ¿vale?
o sea, con respecto a la misma serie, que es lo que se ha hablado de, pues, que si la tasa de acierto es mayor, es menor, o lo que sea, ¿vale? Y luego, además, hay otra ponderación que es a nivel de distintas estrategias o de distintos parámetros, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 5 estrategias corriendo en paralelo, pues, ¿cuál es la más conveniente que utilice yo en este caso, por ejemplo, ¿vale? Pues, pues a lo mejor, pues eso, también busco otra manera de ponderar entre estrategias. Antes era consigo misma, era entre estrategias, ¿vale? Entonces digo, vale, pues la de los parámetros número 1 me está yendo mejor, continúo. La de los parámetros número 2 me está yendo peor, vale. Claro, lo de mejor, peor, pues eso hay que definir con respecto a qué criterios. ¿Cómo comparas que una sea mejor que otra? ¿Qué quiere decir ser mejor? Por ejemplo, que eso no está claro en finanzas, ¿no? Mejor no es lo que, en general, mejor no es lo que más dinero gana, sino lo que más dinero gana ajustado al riesgo que tiene, ¿vale? Y es otra cosa que de momento no sabéis, pero que ya sabréis cuando os metáis por ahí. Vale, pues eso sería la primera parte, ¿vale? Uno de los proyectos, ¿vale? Luego, la influencia de cierres de una de las bolsas en las aperturas de otras, pues esto es más financiero, matemáticamente y de programación no es muy complejo. Y la idea aquí, por ejemplo, es ver cómo influye el mercado americano, por ejemplo, en el mercado europeo, ¿vale? La idea, por ejemplo, es eso, pues decir, vale, pues si durante estas horas que se solapan o previo a la apertura del mercado americano está el mercado europeo, pues ver cómo influye el mercado europeo en el americano. Si sube el europeo, baja el americano, sube el americano, lo que sea, ¿vale? O sea, es un poco más sencillo, digamos, en ese sentido. Pero bueno, lo mismo, es un poco más, pues, financiero, pues, de aperturas de bolsa, de las horas, de cómo se correlan, digamos, ambos movimientos de distintos mercados. La idea es buscar como un indicador anticipado, es decir, lo ideal sería que yo descubriese que si sube la bolsa europea, pues va a subir la americana, ¿vale? Obviamente las cosas no son tan sencillas y luego por eso hay que meterse en harina y desarrollar y tal, pero bueno, esa sería un poco la idea, ¿vale? Luego, roturas de máximos, eso también, bueno, pues eso por su propio nombre indica, ¿no? Eso también es técnico, digamos, no requiere mucho de programación, no requiere mucho de informática, un neutro también, un punto neutro, ¿vale? Pues ahí un poco sería pues estudiar un poco cuando normalmente, a ver, esto nos va a servir el que tenemos aquí. A ver. Aquí normalmente habría que definir un máximo, los máximos se pueden definir en cualquier escala, tienes máximos, en días, en horas, en lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, en este máximo, pues entonces nosotros diríamos, vale, cuando llega este máximo, ¿qué suele suceder? Rompe hacia arriba y se gana dinero, rompe hacia, toca el máximo y rebota, tal, y pues eso hay que estudiarlo y hay que ver un poco cómo funciona. Por ejemplo, aquí, pues mira, pues rompe y rompe para arriba y sigue y ganas dinero. Bueno, pues aquí tienes el caso contrario, ¿no? Que toca el máximo por segunda vez aquí y va para abajo, ¿no? Pues bueno, pues esto estadísticamente hay que verlo, claro. A nivel mensual hay poca estadística. Si uno se va a nivel de horas, pues claro, tiene un montón de máximos y en horas esto puede ser un máximo, esto puede ser otro máximo, tal. Bueno, pues ahí hay más estadística y entonces sí que puedes llegar a ver, oye, pues mira, estadísticamente tengo 5.000 casos, de los cuales 300 no sé cuánto, tal. ¿Vale? Luego, Suzy Roll es una cosa parecida a lo que os he contado de rotura de máximos. Vale, simplemente que cuentan máximos de otra manera, digamos, ¿vale? Son como máximos en un determinado tiempo. En 30 minutos este valor ha sido mínimo, por ejemplo, o este valor ha sido máximo en 30 minutos. Si no te preocupas de comprobar que es un máximo total, ¿eh? Las finanzas tienen una cosa curiosa. Aquí, para tú definir un máximo, tú lo ves muy bien en la gráfica, ¿vale? Porque es un máximo porque
¿Por qué esto es un máximo? Pues porque tienes a un lado y al otro tienes, eres el máximo tú, digamos. Tú miras si estamos en horas, pues tú mirarías, por ejemplo, 3 horas hacia atrás y 3 horas hacia adelante. Y entonces tú detectarías que este es el máximo. Pero claro, en tiempo real, 3 horas hacia adelante no lo pueden mirar. 3 horas hacia adelante no existe, ¿vale? Solo tú lo ves bien en las gráficas. Cuando tú te esperas a que esto sea un máximo en 3 horas, es cuando ha pasado esta tercera hora. Así es la única manera de saber que es un máximo. Con lo cual, ya has perdido mucho de lo que podías haber ganado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Sushi Roll lo que hace es algo parecido a lo de los máximos, pero diciendo, vale, pues en estos 3 últimos horas, por ejemplo, este es el punto menor, pues sí, pues tomo decisiones. No me espero a saber si va a ser realmente un máximo global por el otro lado, etcétera. Porque claro, esperar un máximo global es pierdes mucho, digamos, ¿vale? Más. Alineamiento de EMAs, vale. Como estáis viendo, aquí ponemos un poco las plazas, el máximo de plazas que podría haber ofertadas, ¿vale? Alineamiento de EMAs es un proyecto que ya lleva un par de años, creo, ¿vale? Y está un poquito más desarrollado, y por eso puede trabajar más gente en él, ¿vale? Alineamiento de EMAs es un poco pues lo que bueno, los que sabéis de técnico y sabéis un poquillo ya de bolsa, eso es como lo más clásico, ¿no? Que es básicamente, en este caso son 3, lo normal es como los cruces, esto es lo de los cruces de las medias móviles, digamos. Que sea una EMA o una media móvil, esos son detalles, no tienen ninguna influencia fundamental, digamos. Y bueno, pues aquí lo que se hacen pues son distintas estrategias de cruces, tal, esto es como muy técnico, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues luego se puede sofisticar más. Aquí también metemos ponderación. La otra era ponderación aparte, como hay una identidad sola. Y aquí, pues, también se mete ponderación en esta parte de alineamientos. También está la parte de servidor. También hay de comunicación con Interactive Broker y todo eso, ¿vale? Eso es otra cosa que os quería decir. Que siempre hay gente así que es más friquilla, muy friquilla de informática. Pues hay varios proyectos en los que hay varios proyectos en los que hay que hacer una interacción con el servidor, ¿vale? Con Interactive Broker, ¿vale? Y hay que trabajar con Interactive Broker. Entonces, si a alguien le gusta mucho eso, ¿vale? Por eso os pregunto un poco también de cuánto informática, pero no sé hasta qué punto habéis entendido eso. O sea, el proyecto puede ser principalmente informática, digamos, para el que le guste mucho y quiera, ¿vale? Entonces eso pues sería pues esa interacción con el servidor, trabajar en la nube, digamos, aunque también se puede hacer desde el ordenador, pero bueno, si ya depende cómo sea uno de friki, cuánto quiera. El friki puede ser desde interaccionar con el ordenador en su ordenador, en vuestro portátil, hasta trabajar en la nube y preocuparte de si las órdenes son rápidas o no, etcétera. ¿Sí? Pero si hay gente que le gusta mucho la informática y le gusta trabajar con APIs, las APIs estas, y tal, pues eso, que lo diga y se trabaja también, que también es un poco de, también sea un poco de matemáticas y un poco de tal, pero bueno, ese tipo de proyectos serían principalmente eso, pues de informática, pues si hay gente que le gusta y siempre hay. Vale, el RIS Reversal. RIS Reversal, esta es una estrategia que está relacionada con opciones, ¿vale? Entonces, las opciones, que es lo que os he hablado antes, que son derivados. Por cierto, también se me olvida, sí, lo he mencionado antes, pero en el más sí vamos a ver lo de criptomonedas, eso es. En RIS Reversal, RIS Reversal es sobre opciones,
Las opciones, como os he comentado, es un derivado. Básicamente es como una cosa de finanzas más sofisticadas. Ahí se utilizan ecuaciones, las de Black-Scholes, por ejemplo. Este tiene un poquito más de matemática, es un poquito más complejo. Tampoco es que sea el fin del mundo, pero bueno, es un poquito más complejo de forma matemática. Se utilizan ecuaciones, ¿vale? Utilizáis cosas como la volatilidad, ¿vale? Que es de lo que tiene que ver el riesgo reverso, ¿vale? La volatilidad, pues es la diferencia de volatilidad entre las put y las call, ¿vale? Que es que esa diferencia pretende indicar hacia dónde va el mercado, ¿no? Es decir, si hay una diferencia que es grande, en un sentido, pues será que la gente quiere comprar y por tanto nos metemos a comprar. Y si es al revés, pues nos metemos a vender, ¿vale? Pues entonces en ese proyecto, que por cierto, este proyecto, ahora que lo pienso, también este también es susceptible de que se meta alguien que quiera hacerlo de el broker, de interaccionar con el broker, las APIs y todo esto. ¿Vale? Vale. Pues eso, entonces esto es más bien matemáticas, hay ecuaciones, también hay que programar, son las dos cosas, es programar más matemáticas, ¿vale? Luego está el alineamiento de RSI, bueno, que esto lo hemos juntado con el alineamiento de EMAS, ¿vale? Y lo va a llevar una sola persona y se van a intentar integrar cosas, ¿vale? Los R6 es otro tipo de análisis técnico, de sobrecomprado, sobrevendido, ¿vale? Antes eran medias móviles, que era las medias móviles, es lo que hemos puesto antes en lo Telefónica, digamos, ¿vale? Y luego están los R6, ¿vale? Pues esto es lo de Telefónica, pues aquí también podemos añadir un R6, por ejemplo. ¿Vale? Pues el RSI, para acá. ¿Vale? Pues aquí tienes un RSI, pues está en una zona, se considera que es de sobreventa. Pues aquí, por ejemplo, que ha caído mucho, pues veis que está en sobreventa. Aquí sube, pues aquí empieza a acercarse a sobrecompra, tal. Bueno, pues eso también es muy técnico, ¿vale? Análisis técnico y pues un poco sobre esa parte. Luego está el de ondas de... Bueno, pero eso, el de R6, perdona, está incluido aquí, ¿vale? Con el de más. Luego lo pondré junto con los de ondas. Que por cierto, los colores no tienen ninguna historia, ¿eh? Si veis eso azul o marrón o amarillo y tal, era por cómo estaba organizado antes, pero no tiene ninguna importancia. Vale, lo de las ondas de Elliot, eso también es técnico, está curioso también. Eso tiene que ver con la teoría de ondas de Elliot, pero no penséis ondas matemáticas, es lo de que si primero hay incertidumbre, luego el mercado tiene confianza, luego confianza excesiva, luego depresión, no sé qué, ¿no? Que son como, intenta ser como algo emocional, digamos, ¿no? Pues eso, bueno, no... Eso se matematiza, pero no penséis que es que matematizas emociones, sino que defines, pues si crece no sé cuánto, luego va a pasar no sé qué, ¿vale? Es más bien eso, no penséis que es algo súper sofisticado tampoco, o sea, está bien, es análisis técnico, pero no es súper matemático, ¿vale? Esto es, pues como normalmente los técnicos, pues un punto medio de programación y de matemáticas, mientras que a lo mejor el de opciones es más matemáticas y el mismo nivel de programación, ¿vale? Pues eso, ondas de Elliot, pues ahí se exploraría eso, que es algo técnico, ¿vale? Luego, la KJ. La KJ es interesante porque todas estas que hemos visto hasta ahora, que es otra cosa que no os he comentado, pero todas estas que hemos visto hasta ahora más o menos operan en horas, ¿vale? En horas, quizás sí, en horas. Dentro que pueden
pueden operarse a distintos niveles, ¿vale? Pero bueno, normalmente queremos que operen en horas, ¿vale? Pues la KJ no, la KJ está basada en un artículo, es una estrategia que es relativamente conocida y efectiva por lo que hemos visto hasta ahora, pero pues invierte en meses, ¿vale? Y es con acciones, que es de las pocas que tenemos con acciones, ¿vale? Entonces, pues aquí se coge el IBEX 35 o el S&P 500 o lo que sea. Entonces, tiene mucho de tratamiento de datos, tiene mucho de informática, ¿vale? Tampoco sin ser locura, ¿eh? Pero bueno, tiene ahí tal. Y entonces ahí, por ejemplo, pues dices, pues del IBEX 35, ¿quién se comporta mejor? ¿Quién se comporta peor? Pues hago ciertos filtros tal, y digo, pues voy a invertir aquí durante 6 meses, o durante 3 meses, o durante tal. ¿Vale? Y eso para nosotros es una cosa relativamente nueva, porque siempre hemos ido a hacer cosas del orden desde minutos, o este año hemos empezado incluso por debajo de minutos, hasta días, como mucho, ¿no? Pues también ahora tenemos cosas pues a más largo plazo, con acciones, en el caso de S&P 500, pues con tu Telefónica, con tu tal, ¿vale? No tanto con el euro-dólar y estas cosas. Que las de, por ejemplo, es que me he saltado un proyecto. Que, por ejemplo, el de trading con opciones también es con acciones. Y me acabo de dar cuenta que me lo he saltado. Que, por cierto, tengo que darme prisa. No, vamos bien, vamos bien. Vale, entonces, en la KJ, pues eso, mensual, tiene un poquito más de tratamiento de datos, ¿vale? Un poquito más de informática por la parte de tratamiento de datos, de gestión de datos, las empresas entran, salen, hay que coger esos datos, etcétera, ¿vale? Y demás, pues bueno, luego también un poco de idea feliz, porque cómo defines cuándo hay crisis, cuándo no hay crisis, para tomar decisiones, tal, ¿vale? Y aquí me he saltado una que me acabo de dar cuenta, que es la del crédito en acciones, también muy interesante. Vale, el RIS de Versa los he dicho que es con opciones, y el otro proyecto que tenemos con opciones es el de trading de opciones, ¿vale? Directamente. Entonces este es el horizonte temporal de este proyecto de inversión, el horizonte temporal de inversión en este proyecto es de una semana, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es, pues bueno, pues teniendo en cuenta distintas empresas, digamos, por ejemplo en este caso lo hacemos con el S&P 500, ¿vale? El Standard & Poor's 500, que son las 500 mejores americanas, por si alguien no lo sabe. Aunque bueno, eso sabe todos los días en el telediario, como quien dice. Pero bueno, como el Nasdaq que es un 100, que son las 100 mejores tecnológicas americanas. Bueno, pues en el S&P 500, por ejemplo, pues ahí cogemos y lo que hacemos es, con estas ecuaciones también de Black-Scholes, y eso pues calculamos si es posible ganar dinero teniendo en cuenta cómo se valoran las opciones ahora. Entonces lo que intentamos hacer es desarrollar un método que valore mejor esas opciones, ¿vale? Entonces, pues tiene una parte de matemáticas, que es maja, y tiene también otra parte de matemáticas que es importante, porque en este caso, bueno, pues se coge un poco de todo. La chica que lo hizo originalmente, que es una chica, que lo va a llevar ahora, que es Nerea, que lo veis ahí, que yo creo que me ha dicho que algunos la conoceréis, pero bueno. Pues ahora lo vamos a intentar hacer más sencillo, pero esta chica cogía los datos de Yahoo, los datos de Ameritrade y los datos de Interactive Broker y los mezclaba y sacaba las operaciones y cada caso es muy complejo a nivel de... Pero bueno, lo ha hecho ahora este primer cuatrimestre, o sea, aunque sea muy complejo, se consigue y se hace, ¿vale? Y de hecho lo que vamos a intentar hacer ahora es simplificarlo, ¿vale? Pero bueno, que está eso, ¿vale? Que tienes una parte de matemáticas y tienes también una parte de programación, ¿vale? Bueno, como veis que ahí se puede llegar a ver hasta 5 personas, pues luego ya pues cada uno podría especializarse más, claro, porque una persona no le da tiempo a ver todas las cosas. Uno podría centrarse más en lo de los datos, otro podría centrarse más en lo de las matemáticas, etcétera, ¿vale?
Y espero que no me haya saltado más antes, pero bueno. Vale. Patrones estadísticos. Vale. Patrones estadísticos es otro donde también puede haber criptos, para ver qué tal funcionan con las criptos, que aquí tiene sentido. Patrones estadísticos es un poco lo que hemos hablado de la simbolización esta del principio, de los chartistas, ¿vale? Y es un poco, vale, pues tú trasladas características de tu serie, digamos, las trasladas a símbolos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos una subida es S y una bajada es B, o las letras que sean. Pues tú pasas de tener una serie que son precios a tener una serie que son letras, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, intentas encontrar patrones en esas letras, ¿vale? Pues yo qué sé, intentas ver si después de 2 bajadas hay una subida. Pues eso lo puedes hacer de forma simbólica, ¿vale? Y esto, claro, con bajadas y subidas es muy fácil, pero bueno, luego se hacen algoritmos más sofisticados, algoritmos de visibilidad, o natural, algoritmos de visibilidad horizontal, lo hacemos con los precios, lo hacemos con los rendimientos, ¿sabes? Puede ser realmente complejo, ¿vale? Y bueno, entonces esto a nivel matemático no es complejo, pues a que es complejo, no es complejo, en el fondo una vez que tienes el algoritmo no es tan complejo, ¿vale? Y el algoritmo ya está programado y tal, o sea, no es tan complejo. A nivel de matemáticas y de programación es neutro, un poco como las de las estrategias, tal. Esto es pues lo mismo, ya feliz, análisis, tal. Luego hay otro proyecto que es el de Wurzel, que es esto es algo parecido a lo de las series de Fourier, es decir, es descomponer la señal, o sea, es interpretar que los precios son señales, ¿vale? Y entonces lo que haces es esas señales tienen una frecuencia, tienen una componente continua, etcétera, ¿vale? Si mal no recuerdo, Andrés, que es la persona que lo lleva, lo va a creo que había ya una persona asignada, una persona que quería personalmente de vosotros que lo llevara a esa persona. Luego, el Machine Learning, en principio, no vamos a hacer nada. Pero bueno, que si queréis vosotros, si alguno sugiere cosas en concreto, no vamos a hacer nada porque hemos probado de todo y... A ver, el Machine Learning está muy de moda, no, yo diría que no, y lo hemos probado y hemos hecho cosas realmente sofisticadas. Pero tiene un problema. El Machine Learning podéis considerarlo como si fuera una regresión lineal sofisticada, ¿vale? Porque es lo que es, una regresión lineal sofisticada. Entonces es como cuando hacéis la regresión lineal esta que tenéis en el Excel, ¿no? Pues mira, la de primer orden que se me ajusta esta, ¿vale? Pues el Machine Learning es algo parecido a eso, ¿vale? Entonces, claro, el problema que tiene esto es que todo el Machine Learning lo alimentas con datos, ¿vale? Y en esos datos tiene que haber información. ¿Qué pasa? Que tú, si alimentas con datos, o sea, si alimentas para predecir el precio tal cual y lo alimentas con el precio, digamos, es decir, si yo le digo, aprende del euro dólar, de la serie del euro dólar, pues claro, el euro dólar es casi aleatorio. Entonces, ¿qué te va a aprender el algoritmo? Pues no te aprende nada, ¿sabes? Porque es casi aleatorio, te dice cosas aleatorias, claro. O si le metes algo muy tendencial, por ejemplo, si le metiéramos Telefónica, que ha bajado desde el 2008 que hemos visto, ¿no? Pues el algoritmo lo que tendría es un sesgo a decirte que sigue bajando las cosas, pero no por nada en particular, sino porque ha bajado. Pero nosotros no sabemos si dentro de poco seguirá bajando o si remontará o no. Es una cosa que no sabemos a priori. Entonces claro, no tenemos mucha confianza en los métodos de Machine Learning desde el punto de vista de predicción de precios. Machine Learning se utiliza para otras cosas.
Y es posible que a lo mejor en uno de los proyectos que ahora os lo mencionaré pudiéramos utilizarlo si vemos que es interesante. Pero luego también hay que desmitificarlo un poco. El Machine Learning al final no es tan complejo porque gracias, o sea, podría ser muy complejo y la teoría es compleja y si uno se lo tuviera que programar es complejo y tal, pero luego casi con las librerías que hoy en día es poner una línea de código donde le dices el número de neuronas y no sé qué tal y tiras para adelante. Entonces tampoco es algo que sea súper complejo, ¿sabes? Aunque yo entiendo que, claro, si nunca lo habéis visto, pues os guste verlo porque es algo que está de moda, ¿verdad? Pero bueno, no sé, si alguno me queréis sugerir algo concreto que hayáis visto vosotros, que pueda funcionar, que tenga sentido. Por ejemplo, si utiliza el Machine Learning, pues se podría utilizar para otras cosas, pues predicción de volatilidad o cosas así, pero evitando predecir el precio es complejo. Vale, luego para Market Profile y Volume Order Flow, pues en principio ya hay una persona trabajando en eso, aunque estuvo con nosotros antes. Y seguramente hay otra plaza abierta, pero casi seguro también va a estar, o sea, quiere decir que ya hay nombre y apellido, o sea, que tampoco. Luego está el Wilder DMI, Directional Moving Index, ¿vale? Básicamente esto, pues esto es un análisis técnico, un indicador. El Wilder pues ver un poco cómo funciona, ver qué trucos se podían hacer para que funcionase y tal, ¿vale? Que esto si hacéis una búsqueda en Google, pues os viene como si fuera pues una media móvil o lo que sea, pues uno de esos, ¿vale? Y es un poco ver un poco cómo va. Luego tenemos una cosa curiosilla, ¿vale? Que es el Sentiment Analysis, ¿vale? Sentiment Analysis es la manera de llamarlo genérica, digamos, ¿vale? El Sentiment Analysis lo que se hace es se analizan, por ejemplo, el texto, por ejemplo, se analizan las cabeceras, los titulares. Se analizan los titulares de noticias económicas, por ejemplo, y entonces, bueno, pues se asigna pues un peso, digamos, se identifica qué empresa es en el titular, qué ticker es, normalmente vienen con ticker y tal, ticker es el nombre de la empresa en la bolsa. Vale, pues entonces se identifica y luego se le da un peso, si es positivo, si es negativo. Pues luego hay varias estrategias, pues se ve si a lo mejor hay una acumulación grande de noticias sobre una empresa, pues entonces a lo mejor tomo una que son positivas, por ejemplo, se empiezan a ver en distintos medios y se habla positivamente de esa empresa, pues entonces a lo mejor tomo una posición en ella, ¿no? De compra, de largo. O si es negativa, tomo una posición de venta, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con todo esto del Reddit, del GameStop y todo esto que habéis visto en los periódicos y eso, el Wall Street Bets y todo esto, pues a lo mejor pues tú coges y, hombre, no sé si llegaremos, habrá que empezar primero por titulares de periódicos, pero porque analizar webs de forma semántica es más compleja. Pero bueno, pues sería a donde se podría llegar, digamos, pues sería, por ejemplo, eso, que tú hicieras un escáner de Reddit y dijeras, pues mira, lo que más está pitando ahora es esto. Y entonces, pues me meto ahí, ¿vale? Entonces eso es, ahí se hace un poco de PNL, Natural Language, ¿no? No, la pena sí sirve para, pero bueno, es entender el lenguaje, digamos, ¿no? Y luego, pues eso, se toman decisiones, ¿vale? Luego hay otro proyecto, bueno, que os he dicho que teóricamente es High Frequency Trading, pero bueno, no llegamos a la periodicidad de High Frequency Trading, ¿vale? Que sería pues una especie como de hacer de market makers, digamos, algo parecido, ¿vale? Que eso es comprar y vender de forma muy rápida y ahí entonces eso tiene mucha informática, mucha programación, es muy complejo, ¿vale? Por la parte técnica, por la parte informática, ¿vale?
y vas a usar bastante programación. Pero bueno, en cualquier caso, eso ya hay una persona que está trabajando en eso. También, vale. Luego, dentro del técnico a largo plazo, ¿vale? Ahí lo que se puede mirar, hay un debate, digamos, entre qué es mejor. Cuando uno tiene, por ejemplo, por poner un número redondo, cuando uno tiene 10.000 euros, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Invierto 10.000 euros cuando cae, por ejemplo, o invierto 10.000 euros de forma regular? ¿Vale? Entonces, esta volvería a ser con frecuencias mayores, digamos, del orden de meses o semanas, días, semanas, entre semanas y meses, digamos, ¿vale? Entonces aquí se debería un poco analizar qué es más interesante, es decir, yo invierto de forma regular en los mercados y obtengo más dinero, o yo invierto de forma, o sea, en situaciones particulares, cuando cae mucho, de forma estadística, basado en unos patrones o lo que sea, entonces voy, me meto y tal, pero con la idea de estar siempre metido en el mercado. O sea, todas las demás estrategias en lo que se basan es en hacer trading de compra y venta y liquido, y en esta lo que se trata de ver es cómo generar valor a largo plazo, digamos, cómo generar valor a largo plazo estando metido en el mercado, ¿vale? Comprando acciones y todo esto, ¿vale? O sea, es decir, yo mismo, es decir, cuando uno invierte a largo plazo, pues tiene una inversión, digamos, pues tú metes 20.000 euros en Ford, pues cuando crees en la empresa, lo que sea, pues tú estás, teóricamente, pues el que piensa a largo plazo y tal, pues te gusta mucho esa empresa, pues va a estar 10 años en esa empresa. Entonces, ¿qué hace? Compra Ford, esos 20.000 los compra, según se los dan, los mete ahí en Ford, o compra cuando Ford cae, en función de unas probabilidades, o sale mejor comprar de forma regular, ¿vale? Pues ese tipo de preguntas lo intentaremos responder aquí, ¿vale? Más cosillas. Modelos GARCH para predecir la volatilidad. Vale. Que esto está relacionado también con opciones, porque se utiliza mucho la volatilidad, pero bueno, tiene que ver con el mercado en general, ¿vale? Pues hay unos modelos que se llaman el modelo GARCH, que puede buscar en Google, y vale, pues eso, normalmente la volatilidad que se define, bueno, al menos dos tipos de volatilidad, la histórica y la implícita, ¿vale? Es un poco, la volatilidad es un poco cómo se mueven los precios, ¿vale? La histórica, que es la fácil, por ejemplo, pues simplemente la desviación estándar de los últimos X periodos. X siendo lo que yo quiera. Yo puedo medir la volatilidad en un mes, en 2 meses, y ver cómo va evolucionando cada día. Miro hacia atrás 2 meses y he visto y veo cómo va evolucionando, si aumenta la volatilidad, si no aumenta y tal. Bueno, pues parece ser que hay ciertos modelos en los que se puede intentar predecir cómo va a ser ese movimiento, ¿vale? Y esto pues puede tener aplicaciones en distintos campos, en opciones, con el propio activo de predecir precios. Y aquí a lo mejor es donde puede que se utilice Machine Learning, porque también hay métodos desarrollados para predicción de volatilidad en Machine Learning. Pero bueno, empezaremos primero por los clásicos. Entonces, ¿esto qué tiene? Pues esto tiene matemáticas, digamos, un poquito más de matemáticas de lo normal, ¿vale? Y de informática, pues normal, ¿vale? O sea, tendría un punto más de matemáticas, digamos, ¿vale? Más. La señal de VGM que soy yo. Vale. En este caso, quería continuar el trabajo que empezó otro chico, ¿vale? Y consistiría en un indicador, igual que están las medias móviles y están el RSI o lo que sea, pues este es un indicador que se nos ocurrió
a nosotros y bueno, pues entonces sería intentar hacer funcionar ese indicador, digamos, ver qué propiedades tiene, pues eso, intentar eso, pues hacerlo que funcione. Luego esto, resolución de rangos, en principio pues aquí no pone nada. Vale, fundamental. Vale, esto también va a ser nuevo este año. Esto tiene que ver con Alfredo, que es el del BBVA que os he dicho. Esto es, que lo tengo que ver, lo hablo con él mañana. Ahora estoy un poco como próximo, porque tengo que charlarlo con él, a ver qué piensa. Vale. Normalmente habéis visto que dicen los analistas dicen que Telefónica vale 36 o 3 o 5, lo que sea. ¿Vale? Entonces, para hacer esos cálculos se utilizan los estados financieros de la empresa. Si os dais cuenta, hasta ahora no hemos hablado de nada de las empresas en sí. Porque todas las decisiones estaban basadas en el precio o en indicadores, etcétera, ¿vale? Pero no nos importaba nada que fuera una empresa. Podía ser el Bitcoin, podía ser cualquier tipo de serie temporal, podía ser el agua en los pantanos e intentar acertar si va a subir o va a bajar o lo que sea, ¿vale? Es decir, ahí no nos importa los estados financieros de la empresa, si venden mucho, si no venden mucho, etcétera. En esta parte, en el de fundamental, sí. Esta va a ser, yo creo que es la única, de hecho, ¿no? Sí. Aquí lo que queremos hacer es validar con una API de una empresa. De hecho, yo creo que aquí sí que se podrían, dos personas podrían trabajar. Con la API con una API intentaríamos bajarnos con Python, intentaríamos bajar los estados financieros de las empresas y hacer un poco de estadística, ¿vale? Entonces, con un modelo diciendo, por ejemplo, pues si los ingresos han subido más de no sé cuánto % y la deuda se ha mantenido en no sé qué, y aún encima el valor total de la empresa es no sé cuánto, pues entonces invertimos, ¿vale? Con la intención, pues, de intentar, por ejemplo, las empresas de gran crecimiento, pues, tipo Netflix o tipo pues, otras empresas. Google en su momento, Amazon, etcétera. Pues estas empresas, pues siempre son conocidas, tienen nombre y tal, pero bueno, eso no impide que, pues, en principio crecen mucho sus ingresos, tienen la deuda bastante controlada o no tienen, de hecho, en algunos casos. Y bueno, pues son empresas, la idea sería como intentar detectar ese tipo de empresas lo más temprano posible para meternos en ellas, ¿no? Pues entonces ahí habría un poco de modelo de valoración para meternos en esos temas, ¿vale? Entonces aquí habría un poquito de matemáticas, pero bueno, este sí que sería ya más financiero clásico, digamos, ¿no? Pues las empresas tienen ingresos, tienen beneficios, tienen gastos, tienen deuda, ¿vale? Entonces la idea es encontrar un método de inversión basándonos en esos parámetros que necesariamente esta vuelve a ser de un tiempo mayor, digamos, un periodo de inversión mayor, porque claro, los estados contables de las empresas son trimestrales. Entonces tú tomas decisiones cada trimestre al menos, ¿no? Es decir, y entonces no se puede operar diariamente ni cosas así, ¿no? Pero bueno, con así eso no quiere decir nada. Se tiene menos estadística, pero bueno, también se tiene cierta seguridad en los modelos y bueno. Vale, pues esto sería más por ahí, ¿vale? Luego, este estocástica con barrera permeable. Este es muy matemático, esto es lo más complejo desde el punto de vista matemático que hay. Y de programación normal, pero matemática es complejo. Vale.
Pues estocástica tiene la gracia de que son matemáticas, es una mezcla entre cálculo y estadística, digamos, ¿vale? Entonces se hacen integrales, pero se hacen integrales teniendo en cuenta que son variables aleatorias, ¿vale? Entonces, haciendo integral una variable aleatoria, pues tiene su miga, ¿vale? Ahí aparece, por ejemplo, la volatilidad de forma indirecta, por ejemplo. Vale, pues entonces eso trataría tal. Luego, también es verdad que se puede simplificar, ¿vale? Y depende un poco de por dónde se vaya, pues se puede... depende de por dónde se vaya, se puede también simplificar a hacerlo de forma numérica, digamos. Si tú puedes resolver ecuaciones de forma analítica, digamos, o puedes también decir, oye, mira, lo hago numérico y si es suficientemente buena la solución, pues me la creo y no puede ser un error, digamos, un error numérico de cálculo pequeñito porque hay una diferencia grande y tal, y entonces pues me creo esto. Entonces aquí se hablan de esperanzas, de integrales, de tal, ¿vale? Este sería como el más matemático, ¿vale? Luego está Minority Games, que también va por esa parte de mates. Minority Games es una parte de matemáticas también, que teoría de juegos, ¿no? En español es teoría de juegos. Y bueno, dentro de teoría de juegos está Minority Games. Y entonces ahí un poco es analizar el mercado de forma que ves los imbalances entre la oferta y la demanda, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tomas decisiones, digamos, en forma matemática, teniendo en cuenta que es un juego donde ganan las minorías. Entonces, pues bueno, pues puedes detectar cuándo puede haber oportunidades, analizando de forma matemática el mercado, ¿no? Los datos en tiempo real, de cuánta gente está ofertando cosas, cuánta gente está vendiendo, cuánta gente está comprando. No tanto comprando y vendiendo, sino ofertando comprar y ofertando vender, ¿vale? Entonces con eso pues puedes ver. Bueno, tiene su gracia porque ahí dices, pues mira, es una cosa curiosa, pues el mercado sería aleatorio si tiene este valor, ¿vale? Pero como tiene este otro valor, sé que no es aleatorio, ¿vale? Y entonces pues eso me puede llevar a intentar buscar oportunidades, ¿vale? Pues eso también lo ves ahí con esta teoría, si el mercado es aleatorio, si no es aleatorio, cuándo podrías aprovecharlo, ¿vale? O sea que esta también tiene su punto de matemáticas, punto de complejidad y, bueno, de programación normal también. Programación normal, ¿vale? La programación es compleja solo cuando hay que interactuar con el servidor, porque nunca lo habéis hecho, no es porque sea súper complejo, pero bueno, es aprender más, a trabajar con APIs y estas cosas que son muy útiles luego también desde el punto de vista laboral, ¿vale? Porque eso las empresas lo piden también. Cuando es eso y lo que os he contado de High Frequency Trading, por ejemplo, y luego también en opciones también hay un poco de la de trading con opciones que os he contado, también hay un poco de complejidad, digamos, ¿vale? Luego está Minority Games, ¿vale? Perdón, están las Masting Dallas, pero que este ya está asignado, que está trabajando un chico en él, que bueno, pues la Masting Dallas es la versión más burda, digamos, es la del casino este que se escucha, ¿no? Del doble o nada y tal. Pues luego hay leyes más sofisticadas que el doble o nada. Y bueno, pues estudia un poquillo eso y eso. Pero bueno, que en principio no habría problema. Y ya está. No sé si tenéis dudas de algún tipo, alguna cosa.
principio esto serían los proyectos que hay. Entonces la idea es, yo os los describo, ¿vale? O sea, yo os los describo, pero yo os paso un Excel que sería parecido a este, ¿vale? Que intentaré hacerlo entre hoy y mañana. Y vosotros ponéis ahí números. Como hemos hablado, al final hay más plazas, digamos, que proyectos, ¿vale? O sea, vosotros poner, no sé si de 1 al 4 o incluso del 1 al 5, pero bueno, que luego yo intentaré cuadrar todo y a lo mejor sale algo ponéis a elegir y tal. En principio todo está bien, o sea, todo está bien y son parecidos, son chulos, son cosas nuevas siempre, veis cosas de finanzas, veis cosas de programación, de matemáticas, ¿vale? Entonces, si finalmente os toca el que no queréis tanto y tal, bueno, pues tampoco tiene mucha información, ¿no? Os da un poquito de, digamos, de información, un poco de información, pero bueno, es difícil con lo poco que se da decidir. Voy a intentar más o menos, y yo lo sé, vamos, sé que es muy difícil decidir con lo poco que hay. Podéis googlear, digamos, un poco si queréis saber algo más de los temas y tal. Y bueno, pues si no, un poco lo que os he dicho, de más mates, de más programación, de más cosas y tal, intentáis haceros una idea y tal. Es lo que os digo, en el fondo todo está bien, todo es interesante en todo ese programa, todo tiene eso aquel, lo que es más fácil por una cosa, pues luego tiene normalmente, por ejemplo, los de técnicos son más fáciles desde el punto de vista de programación y desde el punto de vista de matemáticas, pero luego, por ejemplo, si lo que queréis es ganar dinero, suelen ser más complejos porque es una idea feliz, ¿vale? Entonces, al final está todo balanceado. Por una parte o por otra parte está balanceado, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentar, pues lo pondré esto cuanto antes para que intentéis votar y entonces, bueno, pues luego yo hago ahí lo cocino un poco con lo que me habéis dicho, de los que os faltan, porque en el fondo, pues como os he dicho, tenéis poca información, entonces yo sé, pues algunos me han dicho, yo quiero terminar pronto, pues yo sí que sé más o menos cuánto llevan cada cosa y cuánto de tiempo y todo eso, pues a lo mejor te gustaba no sé qué, pero yo veo que eso es muy complejo y quieres terminar en julio, pues te pongo otro, ¿vale? O sea que tomároslo ahí con el buen sentido de que lo intenté hacer pensando en lo que es mejor para vosotros con lo que me habéis dicho, ¿vale? Y con esto pues ya estaría. No sé si tenéis alguna duda, alguna cosa adicional. Sí, ¿me oye? Sí. Sí, los relativos a matemáticas, ¿esos se quedan más bien en algo teórico o también se llegan a aplicar y a programar? No, todo aquí, todo es para dar dinero. O sea, no hay ninguno, simplemente que en algunos la parte de matemáticas es más pronunciada. Por ejemplo, en opciones, claro que vamos a ganar dinero, pero en opciones tienes ecuaciones en derivadas parciales y eso hay que resolverlo, ¿sabes? Pues bueno, pues en derivadas parciales, ahora que lo pienso, no sé si en derivadas parciales se gana. Pero bueno, hay métodos también para resolverlo y tal, pero bueno, que tienen un poquito más, digamos. Por eso no quiere decir que no sean aplicadas. Aquí todo se aplica. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna cosilla más? Una pregunta. ¿Sí? ¿Alguno más? Hola, ¿se me oye? Sí. En los trabajos en los que hay varias plazas, ¿toda la gente que se mete en ese trabajo trabaja junta o es por separado? Pues son las dos cosas a la vez, aunque suene difícil. En principio, cada uno de vosotros tenéis que hacer un trabajo, ¿vale? Y debe ser suficientemente distinto a los demás porque por nosotros no nos daría igual, pero por Bartolo y por mí, pero bueno, la ordenación académica exige que sea muy individual y tal. Entonces, es una mezcla entre trabajo en grupo porque trabajáis juntos, os reunís todos. Lo que pasa es que para saber lo que hacen los demás y ver un poco cómo progresáis, porque lo de uno puede influir en lo de otro, ¿vale? Pero en principio cada uno hace su proyecto. Pero es lo que os digo, es decir, es
A ver, pues opciones, por ejemplo, pues se puede dividir en 4 partes. La parte del broker, la parte, bueno, en este caso 5, ¿no? Pues la parte del broker, la parte de las proyecciones matemáticas, la parte de tal. Entonces, cada uno hace su parte, digamos, pero os reunís semanalmente todos, ¿vale? Entonces veis un poco cómo van los demás, cómo influyen, los problemas que tienen ellos a lo mejor os valen a vosotros, ¿vale? Y se ve de forma conjunta, ¿vale? Lo que pasa es que la escuela nos obliga a separarlo, digamos. Y tiene que estar separado al final. Luego, aparte, luego es que es complejo, trabajar en grupo es complejo porque yo soy estudiante también, como vosotros, entonces pues cada uno hace sus cuentas. Pues mira, yo ahora no me puedo centrar tanto y hago menos porque luego voy a tener más tiempo, no sé qué, y entonces cuando dependéis unos de otros muy intensamente, eso crea roces, porque lo tienes que joder, pero yo quiero entregar ahora y ahora este tío me está retrasando, no sé qué, tal. Entonces al final es esa combinación, yo creo que es la mejor entre, o sea, y trabajáis en grupo en el sentido de que trabajáis todos en un mismo tema, os influís y todo eso, pero luego cada uno hace su cosilla para que el que quiera entregar en julio no acabe acordándose de la madre del otro que no está haciendo nada y depende de él, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Más por ahí. Tenga lo que tengáis, no hay ningún problema, no tengáis miedo. Yo lo digo como súper bajo. Todavía no lo sabéis, pero es así. Nos llamáis de tú y somos muy cercanos. Vale. ¿Más entonces o no? Bueno, pues entonces si no hay dudas, pues lo siguiente será esto, que suba esto y que empecéis a poner numeritos del 1 al 5, el 5 lo demás y el 1 lo menos, creo. Y os lo escribiré igual que os lo escribí antes lo de 9 y 3, ¿vale? Y nada, intentémoslo hacer rápido porque desgraciadamente pues el Filomena o lo que sea se ha retrasado todo, excepto lo de julio, que creo que se mantiene ahí un poco, entonces no tenemos mucho tiempo y tal. Intentemos tenerlo para el viernes, os lo pongo ahora y para el viernes intentaríamos tenerlo, ¿vale? Y pues nada más. Si no tenéis ninguna duda más, un placer hablar con vosotros. Vale, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Perfecto.